Hola equipo, hemos creado este video como material complementario al Manual de Orientación para la Evaluación del hito del Bachillerato, evaluación que se realizará en el marco del examen práctico de semiología kinésica. Para evaluar el examen práctico, hemos creado en conjunto con la sede de Concepción una escala de apreciación para evidenciar el logro de las competencias tanto genéricas y específicas que se declaran en la asignatura y que pertenecen al ciclo de bachillerato. Y este material busca orientarlos a ustedes, los evaluadores, en el uso de esta escala de apreciación para disminuir la brecha durante la evaluación. Para darle contexto, es necesario comprender que el examen de semiología kinésica es un hito evaluativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una instancia diseñada para evidenciar el logro de algunas competencias del perfil de egreso, específicamente las que pertenecen al ciclo del bachillerato. Estas comprenden los 2 primeros años de la carrera de kinesiología. Luego entonces recordemos cómo se define una competencia. Pues una competencia es una combinación de atributos que se liga al conocer, al comprender, al saber cómo actuar y saber ser, que describen el nivel de suficiencia o aptitud con que una persona es capaz de desempeñarse en torno a un contenido aprendido. La escala de apreciación que usarán ustedes para evaluar a los estudiantes se compondrá de 2 tipos de competencias, las genéricas y las específicas. Las primeras, las competencias genéricas, se refieren a comportamientos que se asocian con desempeños comunes a diversos ámbitos, como por ejemplo los entornos sociales, los sectores económicos, en fin, y son necesarias para ingresar y para adaptarse a un ambiente laboral. Estas son independientes de los conocimientos específicos o funciones particulares que adquieren una persona en formación. Y las competencias específicas se refieren al desempeño ligado completamente al conocimiento, y a su uso. Esto que observan ahora en su pantalla ya deben reconocerlo como la pauta de evaluación que usamos en varias de las actividades prácticas y corresponde a un desglose muy detallado de la escala de apreciación que utilizarán durante el examen. Ambos, tanto la que ven ustedes en la pantalla como la escala de apreciación, contienen los mismos aspectos, solo que se plantean de forma diferente. La pauta de evaluación que observan aquí en la pantalla es de la que usaron para evaluar a los estudiantes durante las actividades prácticas del sistema cardiorrespiratorio. Ahora ya de lleno en la escala de apreciación, primero vamos a revisar entonces los niveles de logro. A estos niveles de logro, se les asigna un puntaje. Es importante reconocer la diferencia entre ellos para dar precisión y confiabilidad a la evaluación. Vamos a partir entonces por los puntajes más bajos. Entonces, el nivel de logro más bajo es que el indicador no está presente o no se presenta. Y eso tiene un puntaje 0. El que tiene puntaje 1 corresponde a que el indicador se demuestra bajo el mínimo esperado, con un desempeño deficiente para el nivel de formación de los estudiantes. Y 3, el indicador se logra como mínimo esperado, necesitando dar correcciones importantes en su desempeño. Y por último, 5, el indicador se logra en su totalidad, demostrando un desempeño perfecto o sobresaliente. La puntuación, de acuerdo a estos niveles de logro, le van a permitir a ustedes dar un feedback adecuado a los estudiantes al final de la evaluación, logrando entonces, en conjunto con las opiniones de los chiquillos, de los estudiantes, llegar a acuerdos que les permitan mejorar su nivel de logro durante el examen que se realizará el día sábado 2 de diciembre. Las dimensiones de la escala de apreciación son 5 y son las siguientes: estructura general y apreciación global de la evaluación, competencia de la anamnesis, en este caso de la ficha clínica y la entrevista, competencia del examen físico, competencias de la presentación de la información obtenida y competencia de análisis y razonamiento clínico. Ahora entonces vamos a revisar
los indicadores correspondientes a la dimensión de estructura general y apreciación global de la evaluación. Cada uno de estos indicadores son los que ustedes deben puntuar con 0, 1, 3 o 5 acá en el total de la dimensión, y eso va a permitir entonces una calificación que va a corresponder al 5% de la nota final. El primer indicador entonces es saluda respetuosamente, realiza una atención personal y contextualiza el propósito y duración de la intervención. Esto quiere decir que al iniciar la evaluación del paciente es fundamental que nuestro estudiante demuestre cortesía y respeto hacia el paciente, que salude de manera cordial y amigable y que utilice un tono apropiado y lenguaje respetuoso. Además, debe realizar una presentación personal breve, destacando su nombre, rol y la actividad que va a realizar, y explicar al paciente los objetivos de la actividad, brindando claridad sobre lo que se espera durante este proceso. Además, informar sobre el tiempo que se va a demorar aproximadamente para que el paciente esté preparado de cómo se va a desarrollar la evaluación. El siguiente es, se comporta según el profesional de información y el contexto en el que se encuentra la actividad. Esto quiere decir que el estudiante debe demostrar una actitud proactiva y comprometida que refleje su interés genuino por la actividad que está realizando. Debe ser asumir una responsabilidad con seriedad. Se espera entusiasmo de parte del estudiante y dedicación. Además de eso, se espera que demuestre respeto hacia el tutor evaluador, que son ustedes, y por supuesto también por el paciente. La siguiente se comunica con la persona de forma efectiva, precisa, asertiva y sin disponer de determinadas respuestas. Esto quiere decir entonces que el estudiante debe asegurarse de que el paciente comprenda sus preguntas y que las respuestas del paciente tengan relación con las preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estudiante hace una pregunta, el paciente responde algo que no tiene que ver con su pregunta, es necesario que él corrija su pregunta para poder obtener la información que él considera que es relevante de ser obtenida. ¿Ok? Además de eso, que no debe sugerir la respuesta de la pregunta. El clásico es como, ¿le duele o no? ¿Le duele, no? O no puede mover, ¿cierto? Entonces, ese tipo de preguntas no son adecuadas para obtener información confiable. La siguiente es que el estudiante genere un espacio de confianza. Esto lo vamos a definir como confidencialidad y escucha activa para aclarar dudas y guiar el desarrollo del proceso. En este caso se espera que el estudiante mantenga con la confidencialidad de la información que le entrega el paciente, y esto significa que cualquier dato o situación personal debe ser tratado con discreción. Además debe escuchar atentamente al paciente sus respuestas, las inquietudes, preguntas o comentarios. La siguiente es que el estudiante distribuye el tiempo para realizar cada parte de la evaluación con calma y sin apuro. Esto tiene que ver con la planificación. La planificación del tiempo, la organización del tiempo durante la actividad, y que esto sea de forma consciente que le permita asegurar la dedicación del tiempo adecuado para cada una de estas partes de la evaluación. Esto quiere decir que no debe apresurarse, dejando fuera algunas partes de la evaluación. La siguiente es que realice una atención segura, y en este caso vamos a considerar segura como seguridad física y bioseguridad. Y cuando hablamos de seguridad física, evitamos entonces que el paciente tenga lesiones o accidentes durante la evaluación. Y cuando hablamos de la bioseguridad, es prevenir la propagación de enfermedades o infecciones. Esto significa la higiene de manos cuando es necesario, el uso adecuado de protección personal, mascarillas, guantes. Y si es un poco más allá, la desinfección de equipos y superficies, pero es muy poco probable que tengan que hacer eso durante la evaluación. Y por último, aplica los principios de la ética durante la evaluación del paciente. El estudiante debe demostrar entonces un enfoque ético al interactuar con los pacientes, respetando su dignidad y privacidad y asegurando la confidencialidad de la información médica. Además, por supuesto, asegurarse de esta comunicación efectiva con los pacientes.
Con respecto a la competencia clínica asistencial de la anamnesis, el primer indicador es recopila información relevante del usuario desde su ficha clínica, diagnóstico médico, motivo de consulta, antecedentes personales y evolución de hospitalización. Todo esto debe ser el caso. Y esto se refiere a que el estudiante debe buscar y seleccionar esta información desde la ficha clínica. Lo que van a tener los estudiantes en esta evaluación es un resumen, un extracto de la ficha clínica, no van a tener la ficha clínica completa. Y estos datos deben ser relacionados con el diagnóstico principal y por supuesto también las comorbilidades. De esta forma el estudiante debe ser capaz de construir información sólida sobre el problema de salud que presenta nuestro paciente. Además, el estudiante desarrolla la entrevista con fluidez y sin necesidad de detenerse a pensar un tiempo prolongado sobre lo que debe preguntar. Esto tiene que ver con la conducción de la entrevista, tiene que ver con la claridad sobre la información que busca con sus preguntas. Las pausas deben reflejar dominio de lo que está haciendo, ajustes de la formulación de preguntas y revisión de la información que le está entregando el paciente para detectar la ausencia de algo que tiene que ser rescatado. Luego de eso, realicen la entrevista sin necesidad de repetir preguntas por no lograr recordar, anotar la información recopilada. Luego, adecúa la formulación de las preguntas de acuerdo a la información entregada por el usuario y la dinámica generada durante la entrevista, y esto nos referimos al contexto sociocultural, al uso de un lenguaje más coloquial para que nuestro paciente entienda las preguntas que le está realizando. Es importante que el estudiante recoja información nueva y confirme la información personal, los antecedentes mórbidos, hábitos y antecedentes socioculturales del usuario, que recopile de forma completa las características semiológicas del motivo de consulta. Y por último, que oriente las preguntas a la obtención de información relevante para el caso, contexto y situación del usuario. En el dominio del examen físico, lo primero es que el estudiante le explique cada parte del examen que va a realizar al paciente de forma clara y que las instrucciones que le entregue también sean de forma clara para que la ejecución sea adecuada. Que el estudiante adopte una postura adecuada durante la ejecución del examen, que posicione al paciente de forma adecuada para la ejecución del examen, que ejecute movimientos manuales correctos y coordinados durante la evaluación física. Para ello es necesario que ustedes como evaluadores conozcan en detalle las partes del examen físico, tanto de la inspección como de la palpación, que son comunes al sistema neurológico, cardiorrespiratorio y musculoesquelético, que señale todos los puntos semiológicos normales y anormales de la observación en el examen físico, que determine los hallazgos semiológicos normales y anormales en la palpación durante el examen físico, y que además que ejecute pruebas pertinentes del examen físico determinando los hallazgos normales y anormales. Y cuando hablamos de pruebas específicas pertinentes nos referimos, por ejemplo, a que para evaluar el sistema cardiorrespiratorio va a ser necesario usar la percusión y la auscultación. Para el sistema neurológico, la valoración de la sensibilidad superficial, considerando por supuesto los dermatomas, la propriocepción, el tono muscular, la fuerza muscular, la ataxia, los movimientos globales y la marcha. Y para el sistema musculoesquelético, alguna prueba específica. Y, por último, ejecutar el examen físico con fluidez y sin detenciones para pensar en qué debe hacer. Esto que tenemos acá es un desglose del examen físico respiratorio en la práctica clínica que permite evaluar la competencia. Si se dan cuenta, tenemos la inspección, palpación, percusión y auscultación, y cada uno de ellos tiene varios ítems que el estudiante debe cumplir. Ahora, esto no es que el estudiante deba cumplir con cada uno de ellos, sino que el estudiante debe considerar las partes de la evaluación que sean más pertinentes para el examen, y por lo tanto ustedes los pueden tener como referencia, o se los voy a entregar para que lo tengan como referencia, para que así tengan la capacidad de poder realizar una evaluación
más detallada. Y con respecto a la competencia asistencial de la presentación de la información obtenida, eh, el primer indicador es: presenta al usuario evaluado de forma clara, organizada y siguiendo un orden lógico que facilite la comprensión de las alteraciones de salud del usuario. Esto porque se los va a presentar a ustedes, a los tutores. Presenta la información incluyendo todos los hallazgos relevantes de la historia relacionada a la alteración de salud. Identifica todos los signos y síntomas relevantes de la evaluación física relacionados a la alteración de salud del usuario. Sintetiza de forma precisa y asertiva la información relevante de la anamnesis y evaluación física del usuario, presentando los problemas de salud o anormalidades encontradas. Y utiliza un lenguaje clínico disciplinar durante la presentación de la situación clínica del usuario. Por último, entonces, tenemos la competencia de análisis y razonamiento clínico, que es la que tiene mayor ponderación para la calificación final. Y en ella tenemos entonces 6 indicadores. El primero es: explique la relación entre el dato personal, los datos personales mórbidos, familiares, sociales y hábitos del usuario con la condición patológica del usuario. Jerarquiza los signos y síntomas de la entrevista de mayor valor predictivo para la condición patológica actual del usuario. Jerarquiza los hallazgos del examen físico de mayor valor predictivo para la condición patológica actual del usuario. Identifica bajo el modelo de la CIF el órgano y la estructura alterada basada en los signos, síntomas y hallazgos de la evaluación física. Identifica bajo el modelo de la CIF los facilitadores y o barreras tanto ambientales como personales presentes en el caso del usuario. Y determina bajo el modelo de la CIF la funcionalidad alterada por la situación clínica del paciente. En este caso, las limitaciones de la actividad y restricciones de la participación. Todos estos indicadores han sido evaluados en cada una de las actividades prácticas que han realizado los estudiantes. Por lo tanto, ellos conocen esta información, están en conocimiento de que esta información deben entregarla. Ahora, la mejor forma de obtener esta información de parte del estudiante no es a través de la presentación del caso, sino que a través de las preguntas que ustedes deben hacerles a los estudiantes para poder obtener esta información. O sea, que le pregunten acerca de la relación entre los datos personales, que les cuenten a ustedes cuál es la relación, que jerarquicen tanto los signos y síntomas, que jerarquicen los hallazgos del examen físico, que identifiquen la estructura alterada, hay que preguntarle por eso, que identifiquen los facilitadores y barreras, tanto ambientales como personales, según sea pertinente el caso o lo que ustedes consideren, y además de eso las funciones alteradas que repercuten en la actividad y la restricción de la participación. Como pueden ver entonces, estos son los indicadores de toda la evaluación que van a realizar este sábado. La idea de esto, como les dije en un inicio, es que revisen la información, que revisen la pauta. Si tienen dudas, por favor, escríbalas o háganmelas saber a través del correo. De todas maneras, el día sábado, antes de comenzar la evaluación, vamos a revisar esto de forma rápida para resolver algunas dudas y de esa forma disminuir la brecha entre los evaluadores de cada uno de los sistemas, porque van a ser 3 del sistema respiratorio, 3 del sistema neurológico y 3 del sistema musculoesquelético, y a la vez entre los mismos de cada sistema. ¿Ok? Muchas gracias.